bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Era viernes, el final del verano. Era esa hora de la tarde en la que por fin cede el calor y el aire en los suburbios de Seattle se llena de frescura. Es un momento especial, un instante en el que puedes respirar hondo y sentir una ligera brisa mezclada con los aromas de las flores nocturnas y el mar distante. Mi casa estaba tan ruidosa como siempre cuando los viejos amigos se reúnen. Nos conocemos desde hace al menos 10 años, y algunos incluso más. Estas personas se convirtieron en mi familia, aunque no de sangre. La sala estaba desordenada, pero acogedora. Alguien estaba tumbado en el sofá. Otro se había acomodado en el reposabrazos de una silla. Y Tommy, como siempre, estaba en el suelo, con un brazo bajo la cabeza y una botella de cerveza apoyada en el pecho. La mesa de centro estaba llena de bocadillos, cajas y tazas, pero nadie prestaba atención. Me sentía bien. Estaba relajado, escuchando conversaciones y riendo. Esta noche era igual que muchas otras antes, y había algo realmente valioso en ello. «Oye, pidamos pizza», dijo Tommy de repente, con una sonrisa evidente en su voz. La risa estalló casi al instante. Todos entendieron la broma, todos menos Sandra. Puse los ojos en blanco y, sin ocultar mi irritación, dije, «Tommy, ¿en serio? Otra vez con tus bromas sobre la pizza». Sandra era nueva en nuestras reuniones. Se había mudado recientemente a Seattle y estaba tratando de establecerse. Tenía 32 años. Poco más de un año atrás, había perdido a su esposo por un derrame cerebral. Su vida entera se había puesto patas arriba y ahora estaba reconstruyéndose, poco a poco. En el grupo solo conocía a Katie. Se habían conocido en un proyecto de apoyo psicológico. La invitación a esta reunión era una especie de prueba para ella, y era evidente que no se sentía del todo en su lugar. Ahora me miraba con curiosidad. A la luz de la lámpara, su cabello rojizo brillaba con reflejos dorados. Sus ojos analizaban cuidadosamente mi rostro. Inclinó levemente la cabeza y preguntó en voz baja, «¿Por qué reaccionas así? ¿Qué tiene de especial la pizza?» Hubo un breve silencio en la sala, pero un segundo después se escuchó una nueva explosión de risas. Todos menos ella. Tommy me dio una palmada en el hombro. Mark y Laura se miraron entre sí. Katie y Jerry apenas podían contener sus sonrisas. «Es ya una tradición», dijo Mark. «Toda persona nueva en el grupo pregunta tarde o temprano, y tarde o temprano termino contándoles». Suspiré. «Está bien. Si todos quieren que vuelva a contar esta historia absurda, lo haré. Pero esta será la última vez». La compañía asintió, aunque claramente no creían que fuera la última vez. Todos se quedaron en silencio, preparándose para la historia. Sandra, un poco avergonzada, se apartó un mechón de cabello y se acercó un poco más para escuchar todo tal como era. Me acomodé en el sofá, tomé un sorbo de whisky y miré a Sandra. Sus ojos brillaban con curiosidad y me di cuenta de que esta historia no sería corta. Ella entendía que nosotros habíamos compartido muchos años juntos y que ella todavía era solo una invitada en este mundo de recuerdos. De repente, sentí que quería que no solo fuera una oyente, sino parte del grupo, y me pareció que esta noche eso era completamente posible. Suspiré, dejé el vaso sobre la mesa y comencé. Todo empezó en mis años de escuela. Mark, Jerry, Laura y yo estudiamos juntos en el mismo suburbio de Seattle. Una escuela estadounidense típica, un campo de fútbol, una piscina, profesores aburridos y un montón de adolescentes soñando con largarse a la universidad. Nosotros no éramos los más populares, pero ocupábamos nuestro propio lugar en la jerarquía social de la escuela. Nos llamaban los cuatro de la tribuna porque ahí pasábamos la mayor parte del tiempo, hablando de todo, discutiendo, bromeando y haciendo planes como en las películas. Siempre sabíamos cómo encontrar aventuras a nuestra medida, dije con una sonrisa. Un día nos escapamos de clase para ir a la máquina de sodas. En aquel entonces, esa maldita máquina era el centro del universo escolar. Ahí se escuchaban los últimos chismes, se espiaba quién salía con quién e incluso se hacían apuestas. Pero en el camino de regreso nos pillaron. Bueno, casi nos pillaron. Mark y yo reaccionamos rápido y, como dos actores brillantes,
Anunciamos que nos habían llamado urgentemente a la dirección. Y claro, después tuvimos que huir de nuevo para que no descubrieran la mentira. Laura resopló. Vamos, Jay. Siempre cuentas esta historia como si tú y Mark hubieran sido estrategas. Pero en realidad, fue Jerry quien los guió porque tenía un plan. Jerry levantó las manos. Lógica, chicos. Siempre tuvimos lógica. Pero al final, el director se dio cuenta de que ustedes no deberían estar ahí, agregó Laura riendo. Y nos ganamos un castigo. Sacudí la cabeza y continué. Y Mark, una vez quiso impresionar a una chica. Agarró un bote de pintura en spray y se metió al estadio en la noche. Al día siguiente, toda la escuela vio en letras gigantes en la tribuna. Christy, te amo. Solo que estaba firmado con mi nombre. Hubo otra explosión de carcajadas. Sí, rió Mark, levantando su vaso. Y no es mi culpa que el director tuviera una velocidad fenomenal para leer grafitis. Oh, exacto, Laura se golpeó la rodilla. Y después estuvimos una semana entera limpiando ese estadio con toda la clase. La justicia fue servida, añadió Jerry con una sonrisa. Sonreí recordando cómo Katie entró a nuestro grupo. Se mudó al vecindario en la preparatoria y de inmediato se unió a nuestras locuras. Katie era una bomba de tiempo. En cuanto apareció en la escuela dijo, vamos a subir al techo a ver el atardecer. Por supuesto, subimos. Bueno, todos menos Jerry. Siempre tuvo una relación complicada con las alturas. Oye, protestó Jerry. Simplemente no veía el sentido de arriesgar mi vida por un atardecer. Katie se encogió de hombros. Bueno, al menos hice que tu vida escolar fuera más interesante. Miré a Sandra. Nos escuchaba con una sonrisa, pero en sus ojos había una ligera tristeza. Entendía que estábamos unidos por estos años y estas historias, y que para ella era difícil sentirse parte del grupo. En ese momento, quise incluirla en la conversación. ¿Y tú, Sandra? ¿Alguna vez has estado en un grupo de locos como nosotros? Se sonrojó un poco, pero su sonrisa no desapareció. Oh, yo, no mucho. Siempre tuve un círculo de amigos bastante pequeño, pero también hicimos algunas locuras, aunque nada tan épico como lo de ustedes. Bueno, eso se puede arreglar, sonrió Tommy. Aún tenemos tiempo de meterte en problemas. El grupo estalló en risas y sentí que el hielo entre Sandra y los demás comenzaba a derretirse. Ella empezaba a sentirse parte de nuestra historia, y me gustó. Universidad Estatal de Washington, dije girando el vaso de whisky en mi mano. El lugar donde nuestra amistad se hizo realmente fuerte, donde aprendimos lo que es la libertad y cómo pagar por ella. Mark resopló, levantando su vaso. Nunca olvidaré la primera vez que Jay bajó al complejo deportivo con un balde de cloro y declaró que desde ese momento era el amo de la limpieza. Reí recostándome en la silla. Sí, en ese entonces no sabía que pasaría mi vida limpiando piscinas de ricos. Sandra se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Es otra historia con fuegos artificiales? Bueno, casi, dije con una sonrisa. Era un laboratorio de química. En ese momento éramos tres. Yo, Mark y un chico llamado Doug. Decidimos que podíamos crear la reacción más potente posible. Doug tenía acceso al laboratorio después de clases, y nosotros teníamos una sed insaciable de experimentación. ¿Y qué pasó? Sandra ya se reía, anticipando el desenlace. En general resultó que la sustancia que usamos era inestable. Empezó a sisear, a hacer espuma y luego ¡boom! Mark gritó y aplaudió. No fue un boom, sino más bien un glu glu glu. S, H, S, H, S, H, S, H. Lo corregí. Pero el punto es que inundamos la mesa del laboratorio con algo que parecía lava. Tuvimos que cerrar la sala y salir corriendo. Ahora imagina la escena. Yo, con mi bata blanca, atravesando el pasillo a toda velocidad, y detrás de mí, este infierno rosa. Y uno de nosotros, no señalaremos a nadie, logró resbalarse. Todos estallaron en carcajadas. Sandra intentó contener la risa, pero no pudo. Después, el profesor nos obligó a limpiar el laboratorio el resto de la semana. Desde entonces estuvimos bajo estricta vigilancia, y así terminó nuestra gran etapa de experimentos químicos. Quisiste decir, casi terminó, intervino Katie. ¿No hubo otra historia después con el césped? Me cubrí la cara con las manos.
Eso es para otra ocasión. Oh, no, no, rió Sandra. Ahora ya me interesa. Me reí y tomé otro sorbo. Está bien, pero luego me cuentas tu historia más loca, ¿de acuerdo? Sandra entrecerró los ojos y sonrió con picardía. ¿Loca? Bueno, tengo una, pero te advierto, no habrá explosiones de laboratorio ni incendios en el césped. Si es una historia sobre cómo rompiste las reglas, la escucharé con gusto. Me reí. Bueno, hizo una pausa pensativa. Un día, accidentalmente robé un coche de policía. Hubo un silencio absoluto en la sala. ¿Qué? Jerry casi se atragantó con su whisky. ¿Cómo se roba un coche de policía por accidente? Pero esa es otra historia. Sandra rió, guiñándome un ojo. Primero la tuya. Suspiré, sonreí y tras otro sorbo comencé a hablar. Está bien, ya que lo prometí. La historia del césped comenzó porque teníamos una tradición de celebrar el Día de la Independencia a lo grande. Y por supuesto, decidimos que los aburridos fuegos artificiales oficiales en el centro de la ciudad no eran de nuestro nivel. Esto ya suena sospechoso, murmuró Sandra, negando con la cabeza. Exacto, intervino Jerry. Fue uno de los planes más idiotas en los que nos metimos. Pero divertido, añadió Mark. Sonreí. Compramos una caja entera de fuegos artificiales. Alguien, no diremos nombres, pero sus iniciales son MM, decidió que encenderlos justo frente a la residencia sería una gran idea. Y ahora imagina la escena. Los instalamos, verificamos hacia dónde apuntaban, y entonces Mark decide encender 3 a la vez. Oh, no. Sandra se llevó la mano a la boca. Exacto, asentí. Esos malditos cohetes volaron a cualquier lado menos hacia arriba. Uno se estrelló contra un árbol, otro fue directo al estacionamiento, y el tercero aterrizó justo en el césped frente a la residencia. Y por supuesto, lo incendió. Lo apagamos lo mejor que pudimos, intervino Jerry. ¿Y cuál fue el resultado?, preguntó Sandra, sin apartar la mirada de nosotros. Eventualmente llegó el cuerpo de bomberos. Nos quedamos a un lado, fingiendo que no sabíamos nada, pero nos identificaron rápidamente. ¿Castigo? Una semana de servicio comunitario. Pintamos bancas en el campus. Hubo carcajadas en la sala y yo terminé mi whisky con una sonrisa satisfecha. Sandra sonrió, girando su vaso en las manos y dijo, «Bueno, me toca». Bebió un sorbo y continuó. Esto fue hace un par de años, y juro que no tenía intención de convertirme en ladrona de autos. Ajá, ajá, Jerry sonrió con burla. A ver, cuenta. Salí tarde del trabajo, y cuando llegué al estacionamiento, había problemas con la electricidad. Estaba oscuro, pero vi un auto cerca con la puerta abierta y el motor encendido. Pensé que era un taxi, y me subí al asiento del copiloto. ¿Simplemente entraste al auto? Mark negó con la cabeza. Exacto, Sandra resopló. Ahora imagina la cara del policía cuando regresó con su café y me vio en el asiento delantero. Hubo una explosión de risas en la sala. ¿Y qué hiciste?, pregunté, casi derramando mi whisky. Dije algo absurdo como, «Disculpe, oficial, ¿no es usted Uber?». Todos se quedaron en silencio un segundo, y luego estallaron en carcajadas ensordecedoras. Mark se deslizó de su silla sujetándose el estómago. Jerry apenas podía sostener su vaso de whisky y Laura literalmente lloraba de la risa. Esto es lo mejor que he oído en toda la semana, exhaló Jerry entre carcajadas. Dios mío, ¿le explicaste que fue un error?, preguntó Laura, aún con lágrimas en los ojos. Por supuesto, Sandra asintió rodando los ojos. Pero se apiadó de mí y decidió llevarme un par de cuadras para asegurarse de que llegara a casa sana y salva. Espera, Mark por fin recuperando el aliento. ¿Me estás diciendo que no solo no te arrestó, sino que además te dio un aventón gratis? Pues sí, con las luces de emergencia encendidas. ¿Qué? Al parecer quería que sintiera la importancia del momento, sonrió Sandra. Cuando las carcajadas se calmaron un poco tras la historia de Sandra, dejé el vaso a un lado y la miré. Ya era parte del grupo, riendo con todos, pero sabía que le interesaría escuchar algo más personal. Sigamos con cómo comencé mi negocio, dije sonriendo. Sandra sonrió, claramente intrigada. Oh, esto debería ser interesante. Katie me dijo que tienes una empresa de mantenimiento de piscinas. ¿Cómo empezó todo eso? Asentí y pasé una mano por mi cabello.
Todo comenzó cuando era un estudiante común y corriente, sin un centavo en el bolsillo. A diferencia de algunos de mis amigos, mis padres eran de clase media y no estaban dispuestos a cubrir todos mis gastos. Tenía que buscar un trabajo de medio tiempo. Entonces, un día, mi tío Mike, que trabajaba en el negocio de piscinas, me pidió ayuda por unas semanas. En ese momento ni siquiera sabía de qué se trataba el trabajo, pero quería dinero, así que acepté. ¿Y cómo fue?, preguntó Laura con una sonrisa. Terrible, admití con sinceridad. Los primeros días solo recogía hojas, limpiaba azulejos y mezclaba productos químicos. Había mucho trabajo y al final del día apenas podía mantenerme en pie. Pero luego comencé a notar algo. Los clientes de mi tío eran en su mayoría personas ricas dispuestas a pagar por comodidad. No querían ocuparse de las piscinas ellos mismos, y además tenían muchos amigos dispuestos a pagar por el mismo servicio. Sandra asintió, comprendiendo mi razonamiento. Así que viste una oportunidad. Exactamente, y así comenzó todo. Vaya, así que tenías todo un equipo, se rió Sandra. Se puede decir que sí. Los primeros meses trabajé casi gratis, solo para conseguir clientes. A veces tenía que reparar equipos por unas cuantas monedas. Pasaba mucho tiempo en el trabajo, a veces limpiando y reparando piscinas hasta altas horas de la noche. Pero poco a poco comenzaron a recomendarme a sus amigos. Aparecieron clientes habituales y el negocio despegó. Ahora tengo 3 equipos y damos servicio a decenas de casas en toda la ciudad. Sandra levantó su copa. Bueno, Jay, eso es realmente impresionante. No solo creaste el negocio, sino que también lograste convencer a otros para que creyeran en él. Sí, y ahora creo que debería invitar a todos a una copa por su contribución. Sonreí, mirando a mis amigos. Recuerdo con todo detalle el día en que conocí a Lisa. Era principios de septiembre. El aire aún era cálido, pero sin el sofocante calor del verano. Estaba trabajando en una casa de huéspedes de lujo, instalando un sistema de filtración para la piscina. Cuando la vi por primera vez, estaba sentada al borde del agua, balanceando suavemente los pies descalzos sobre la superficie transparente. Tenía un grueso libro de finanzas en sus manos, y su largo cabello castaño estaba recogido de manera casual, aunque algunos mechones rebeldes se habían soltado, rozando sus pómulos. Había algo en ella que llamaba la atención. No era solo belleza, de esas había muchas entre los turistas. Era más bien su aire de desconexión, como si existiera en otra dimensión, sin encajar en absoluto con la ruidosa y relajada atmósfera del resort. No pude resistirme y me acerqué. Quise decir algo ingenioso, pero lo primero que salió fue: ¿sabías que una mala dosificación de los productos químicos puede hacer que el agua se vuelva rosa? Ella levantó la cabeza lentamente y me miró como si estuviera evaluando si valía la pena dedicarme su tiempo. Sus ojos tenían un leve matiz de sarcasmo. ¿Siempre empiezas las conversaciones de una manera tan original? Me reí. Buen comienzo. Solo con las personas que leen un libro de finanzas junto a la piscina. Esto es casi una emergencia. Levantó ligeramente las comisuras de los labios, pero no respondió y volvió a su lectura. No me molestó. ¿Qué estás leyendo?, pregunté, aunque había visto perfectamente el título. Si lo viste, ¿por qué preguntas? Para continuar la conversación. No está mal, pero tendrás que esforzarte más. Y volvió a sumergirse en su lectura, dejándome allí, de pie. No se despidió. No me miró al alejarme. Me fui, pero no la olvidé. Más tarde, cuando la vi dormida en una hamaca con el libro sobre su estómago, saqué una tarjeta de presentación con mi número y mi correo electrónico y escribí en el reverso: en caso de emergencia química. Con cuidado para no despertarla, la deslicé entre sus páginas y me fui. La respuesta llegó al día siguiente. Un correo electrónico, lacónico, con un ligero toque de burla. ¿Y si el equilibrio ya está alterado? Sonreí, aceptó el juego. Empezamos a salir. Todo ocurrió de manera tan natural, como si estuviera destinado a ser así. Nuestra primera cita fue inesperada, espontánea, pero mirando atrás, entiendo que fue lo que marcó el tono de toda nuestra historia. La invité a un partido de béisbol de los Seattle Mariners. Para ser honesto, estaba casi seguro de que rechazaría la invitación. Alisa no parecía el tipo de chica apasionada por el deporte, pero para mi sorpresa, aceptó. Esa tarde,
El estadio estaba bañado en tonos dorados y naranjas por el atardecer, y el aire estaba impregnado del olor a nueces tostadas y palomitas de maíz recién hechas. Nos sentamos cerca del centro, donde se podían escuchar claramente los golpes de los bates contra la pelota y los gritos ensordecedores de los aficionados. Al principio, Alisa parecía un poco perdida. Fruncía ligeramente el ceño mientras las estadísticas de los jugadores parpadeaban en la pantalla y los comentaristas hablaban rápidamente. Admítelo, ¿me trajiste aquí solo para presumir de tus conocimientos sobre deportes? Preguntó con una leve sonrisa, cruzando los brazos. Oh, sí, claro. Todo para demostrar lo bien que puedo agitar un dedo de espuma de los aficionados. Levanté la enorme mano de goma espuma que había comprado como broma. Se rió y se relajó un poco. Empecé a explicarle las reglas. Primero de manera sencilla, luego con bromas, añadiendo un poco de dramatismo teatral a lo que ocurría en el campo. Ese tipo, por ejemplo, es famoso porque una vez golpeó la pelota directamente en la cerveza de un espectador. Dicen que ni siquiera dejó de beber después de eso. Un verdadero héroe, se rió ella, y sus ojos brillaron. Supe entonces que el hielo se había roto. Para la tercera entrada, ya estaba animando conmigo, gritando, moviendo los brazos, y cuando nuestro equipo anotó, incluso saltó de su asiento, lanzando su vaso de refresco al aire. Es divertido, admitió, lamiéndose los labios, donde quedaba un poco de espuma dulce. Te lo dije, pero aún te falta el ritual definitivo del béisbol. ¿Cuál? Un perrito caliente gigante. Sin él, no eres una verdadera aficionada. Rodó los ojos, pero compró uno de todas formas. Cuando dio un gran mordisco y trató de mantener una expresión seria, no pude evitar reírme. ¿Y bien? Pregunté con interés. Está increíblemente bueno, admitió. Esa noche fue el punto de partida. Al día siguiente, decidí hacer algo más tranquilo. La invité a cenar en un pequeño restaurante en el muelle. Era un lugar acogedor, con mesas de madera antigua, lámparas vintage y un suave olor a sal en el aire. Se siente como una escena de una película francesa, dijo en voz baja, pasando los dedos por el borde de su copa. Solo falta la lluvia y un saxofón melancólico, respondí. Hablamos de todo, de la infancia, de los sueños, de las personas que hemos perdido y de aquellas que dejaron huella en nuestras vidas. Con cada historia, me parecía que su mundo era un libro enorme lleno de sorpresas y que yo apenas había comenzado a pasar las páginas. Más tarde, cuando el restaurante quedó vacío, nos sentamos en el borde del muelle, con las piernas colgando sobre el agua. No esperabas que todo terminara así, ¿verdad? Preguntó de repente. La miré. Sinceramente no, pero me gusta que haya sido así. Sonrió sin burla, sin misterio, solo con sinceridad. Un año después supe que estaba listo. Quería que mi propuesta fuera especial. Preparé una serie de pistas como un juego que recordara nuestro primer encuentro. Cuando abrió la última puerta, la recibió la luz suave de las velas. Me miró y sus ojos brillaban con lágrimas. Luego de repente me abrazó con fuerza. Sí, susurró. Y luego, riendo un poco entre lágrimas, agregó. Joder, por supuesto que sí. Cerré los ojos, inhalando el aroma de su cabello, y me di cuenta de que nunca había sido tan feliz en mi vida. Mark me dio una palmadita en el hombro, devolviéndome a la realidad. Y entonces comenzó. Todavía me sorprende que no nos arrestaran en tu despedida de soltero, porque convenciste a Tommy de contratar a una bailarina con un traje de Santa Claus. Bufó Laura cruzándose de brazos. ¿Y quién fue el que la echó del bar porque intentó robar las propinas de los clientes? ¡Ay! Jerry se echó a reír. Laura, fuiste el ángel guardián de esta boda. Alguien tenía que serlo. Y alguien también tuvo que asegurarse de que Jay no desapareciera en una dirección desconocida por la mañana. Laura asintió con la cabeza hacia Tommy. Él levantó las manos. Hey, solo quería hacer de esa noche algo inolvidable. Sacudí la cabeza sonriendo. Mark me dio una palmadita en el hombro, devolviéndome a la realidad. Y entonces comenzó. Todavía me sorprende que no nos arrestaran en tu despedida de soltero. Resoplé recordando aquella noche. Fue un caos, alegre, ruidoso, lleno de absurdos, pero aún así, un caos. Porque convenciste a Tommy de contratar a una bailarina con un traje de Santa Claus.
bufó Laura, cruzándose de brazos. Sus ojos oscuros brillaban como siempre cuando empezaba a reprendernos por otra de nuestras locuras. ¿Y quién fue el que la echó del bar porque intentó robar las propinas de los clientes? ¡Ay! Jerry se rió, su risa resonando en toda la sala. Laura, fuiste el ángel guardián de esta boda. Alguien tenía que serlo, suspiró ella y asintió hacia Tommy. Y alguien también tuvo que asegurarse de que Jay no desapareciera en una dirección desconocida por la mañana. Tommy levantó las manos en un gesto de inocencia fingida. Hey, solo quería hacer de esa noche algo inolvidable. Sacudí la cabeza, sonriendo, y di un sorbo a mi vaso. ¿Inolvidable? Sí, esa noche quedó grabada en mi memoria como si estuviera esculpida en mármol. Todo comenzó cuando Mark decidió que mi despedida de soltero debía ser legendaria. Solo te casas una vez, hermano, dijo, dándome una palmada en la espalda. Bueno, al menos eso esperamos. Así que hagamos que esta noche sea inolvidable. Al principio quería algo sencillo. Una noche de póker, cerveza, algunas anécdotas del pasado. Pero mis amigos tenían otra idea. No solo organizaron una fiesta, prepararon una prueba de resistencia. Empezamos en un bar en la azotea de uno de los rascacielos de Seattle. La vista de la ciudad era impresionante. Las luces de las calles parpadeaban. Una ligera niebla flotaba sobre la bahía y las luces de los coches se alargaban en líneas infinitas. Estaba de pie junto a la barandilla, respirando el aire fresco, cuando Jerry me puso un vaso de whisky en la mano. «Bebe hasta el fondo, novio», sonrió. Levanté una ceja. «¿Quieres noquearme antes de la boda?» «Solo si no lo haces tú mismo primero». La música retumbaba. Las conversaciones se mezclaban con el rugido de la ciudad. Desde abajo se oían bocinas de autos y de vez en cuando la risa de los transeúntes. Tommy ya había comenzado una discusión con el barman, tratando de demostrarle que sus cócteles no eran lo suficientemente fuertes. Mark le pidió al DJ que pusiera nuestra canción de la escuela, y cuando las notas familiares llenaron el aire, todo el grupo vitoreó como si volviéramos a ser adolescentes en el baile de graduación. Pero eso solo era el comienzo. «Nos movemos», anunció Mark cuando nos subimos a la limusina pasada la medianoche. La siguiente parada fue un bar de karaoke. Y si en la vida normal no soy cantante, esa noche me sentí como una maldita estrella de rock. Jerry y Tommy me arrastraron al escenario y, tambaleándonos al ritmo, interpretamos un viejo tema de hard rock, recibiendo aplausos del público. Deberías haber visto tu cara cuando Laura tomó el micrófono. Se rió Tommy al recordar ese momento. Laura estaba realmente inspirada. Cantó My Way de Sinatra, mirándonos con la expresión de «soy la única adulta en este grupo». Pero el punto culminante de la noche fue aquel bar donde Tommy contrató a la bailarina vestida de Santa Claus. «Escuchen, era un concepto», se defendió Tommy. «Te casas antes de Navidad, así que tenía sentido». «Lógico», Laura cruzó los brazos. «¿Viste la cara del barman? Creía que estábamos filmando un video navideño para adultos». Me reí al recordar a Tommy arrojando billetes con entusiasmo, mientras una chica menuda en un vestido rojo de terciopelo, muy menuda, paseaba por nuestra mesa guiñándonos el ojo. Y luego, cuando intentó robar las propinas, Laura se lanzó sobre ella como un halcón, añadió Mark. «No iba a permitir que nos robaran», murmuró Laura, aunque la comisura de sus labios temblaba con una risa contenida. «Porque Tommy reservó una habitación de hotel con piscina». «Tenemos 3 botellas de champán y un jacuzzi de imprudencia», anunció abriendo la puerta del coche. Y maldita sea, 20 minutos después salté a esa piscina con el traje puesto. «Parecías James Bond, pero borracho y empapado», comentó Jerry. «Y luego lo perdimos», exclamó Laura indignada. «No estaba perdido», repliqué. «Desapareciste, y era cierto. Recuerdo haber salido, aún mojado por la piscina, con una botella de champán en la mano. La nieve caía en pequeños copos sobre el asfalto, el aire era fresco, y de repente sentí algo cálido en mi interior. No por el alcohol, sino por la certeza de que en unas horas comenzaría una nueva vida. Saqué el teléfono y marqué su número. «¿Hola?» Su voz sonaba adormilada pero cálida. «Alisa», dije. «Jay, ¿dónde estás?» Levanté la vista al cielo, oscuro e infinito. «Aquí, solo... quería decirte que te amo».
Guardó silencio por un segundo. ¿Estás borracho? Mucho, admití sonriendo. Pero eso no cambia el hecho de que te amo. Escuché su suspiro. Vuelve con tus amigos, Jay. Cerré los ojos disfrutando del sonido de su voz. Y así fue como volvió al hotel a las 5 de la mañana, concluyó Mark, con un smoking, una botella en la mano y diciendo, ¿dónde diablos está mi traje? Sonreí regresando a la realidad. Oye, me casé ese día, ¿no? Laura negó con la cabeza, pero sonrió. Sí, pero de milagro. Miré a mis amigos. Habían estado conmigo desde el principio. Y ahora, al contar esta historia, de repente me di cuenta de que, aunque muchas cosas habían cambiado, nosotros seguíamos siendo los mismos. Sandra escuchaba con una sonrisa, sus ojos brillando. Es increíble, dijo. Alisa estaba muy nerviosa antes de la boda. Miré a la mujer que amaba, la única persona con quien quería compartir cada momento, cada alegría y cada prueba, porque ninguna circunstancia podría cambiar lo que sentía por ella. Su vestido ondeaba en ligeras ondas de seda, y había tanto amor en sus ojos que me dejó sin aliento. Sus padres, Mary y Robert Winston, estaban sentados en la primera fila, sus rostros inescrutables. Nunca me aprobaron, considerándome un simple trabajador del sector servicios. Su familia siempre se movió en altos círculos, y para su hija representaban un destino completamente diferente. Pero incluso ellos entendieron que hoy era el día de su hija y, por ella, ocultaron su descontento. Mis amigos, en cambio, eran los invitados más ruidosos. Mark, Jerry, Laura, Kathy y Tommy llenaron la velada de diversión y calidez. En un momento, Tommy logró lanzar confeti directamente en el salón, lo que provocó una carcajada general, excepto por parte del sacerdote. Al final de la noche, Laura robó el micrófono del presentador y, levantando su copa, pronunció un discurso que hizo reír a todos hasta las lágrimas. Cuando Alisa y yo dijimos nuestros votos, el mundo pareció detenerse. Recuerdo cómo me miró, con las manos temblorosas, pero la voz firme. Te elijo, Jay, hoy y siempre. Y supe que ese era el momento más importante de mi vida. Al salir del salón nos llovieron pétalos, y sin pensarlo, la tomé en mis brazos y la hice girar en el aire. Sentí que la felicidad estaba ahí, real, viva, tangible. Cuando los aplausos y las felicitaciones se calmaron, de repente sentí un leve peso en el pecho. La alegría, las risas, la música, todo a mi alrededor pareció amortiguarse por un instante, como si una mano invisible hubiese bajado el volumen. Me quedé de pie entre mis amigos, apretando la cálida mano de Alisa, y lo entendí. Mis padres no podían estar allí. No me vieron casarme, no escucharon nuestros votos, no formaron parte de esta noche. Habían fallecido un año antes de que conociera a Alisa. Un día normal, haciendo cosas normales. Ir al banco, llenar documentos, retirar algo de dinero. Todo transcurría con normalidad, hasta que, de repente, la situación se salió de control. Nadie esperaba que esa visita se convirtiera en una tragedia. Una desafortunada coincidencia, una cadena de eventos fatales, y mis padres murieron. Fueron víctimas de un robo. He reproducido ese día en mi cabeza una y otra vez. Si hubieran salido de casa un poco antes, o un poco después, si hubieran elegido otro banco, si hubieran cambiado siquiera un detalle en su ruta, todo podría haber sido diferente. Pero la vida no te da la oportunidad de rebobinar el tiempo. Y ahora, en este día tan importante, su ausencia se sentía más que nunca. Me imaginé cómo mi padre me estrecharía la mano, orgulloso, y cómo mi madre no podría contener las lágrimas mientras alisaba la solapa de mi chaqueta. Pero esos momentos nunca sucederían. Alisa apretó mi mano con más fuerza, como si sintiera que me había perdido en mis pensamientos. La miré, a sus ojos llenos de amor, y entendí que ella estaba allí, a mi lado, y quizá mis padres también, si no en cuerpo, al menos en el corazón. ¿Piensas en ellos a menudo?, preguntó Laura en voz baja, notando cómo desviaba la mirada. Asentí, apretando la copa en mi mano. Les habría encantado este día, dijo Jerry sentándose a mi lado. Tus padres siempre amaron las celebraciones. Sonreí,
recordando cómo mi madre pasaba días decorando la casa para Navidad. Lo convertía en un verdadero ritual. Colgaba guirnaldas, encendía velas, enderezaba con cuidado cada lazo del árbol. Mientras tanto, mi padre sacaba su viejo tocadiscos y ponía discos de Elvis a todo volumen. Le encantaba tararear mientras asaba carne en el jardín. Lo hacía de una manera especial, con una costra crujiente y ahumada. Aún puedo recordar ese olor mezclado con el aire frío del invierno. Ellos sabían disfrutar de las pequeñas cosas, aprovechar cada momento. ¿Recuerdas cómo tu madre hacía su limonada especial cada verano?, dijo Mark con una sonrisa. Lo llamaba su pequeño secreto de felicidad. Asentí. Su limonada era realmente especial, con el equilibrio perfecto entre ácido y dulce, llena de hielo y menta fresca. Siempre decía que el secreto no estaba en la receta, sino en hacerla con buen ánimo. Entonces nos reíamos, pero ahora lo entiendo. ¿Y tu padre? Dios, cómo gritaba en los partidos, dijo Tommy riendo. Realmente creía que su voz podía cambiar algo. Me reí también. Oh, sí, dije recordando cómo, incluso viendo un partido en casa, él gritaba como si el equipo realmente lo necesitara. Los recuerdos suavizaban el dolor, lo hacían menos punzante. Parecía que estaban allí, en esos momentos, en la forma en que los recordábamos. Estarían orgullosos de ti, dijo Katy de repente, con calidez en su voz. Lograste salir adelante, construir la vida con la que soñaban, y nos tienes a nosotros. Miré a mis amigos. Estas personas habían pasado por mucho conmigo. Estuvieron ahí en los días en que pensé que no lo lograría. No dijeron grandes palabras ni intentaron inspirarme, simplemente se quedaron a mi lado. Y eso fue suficiente. Gracias, chicos, dije en voz baja. De verdad, tengo mucha suerte de tenerlos. Levanté mi copa. Por mis padres, por su luz que siempre estará conmigo. Por ellos, respondieron mis amigos, chocando las copas. El tintineo de los vasos tenía algo acogedor y real. Los miré y comprendí. Mis padres nunca se habían ido del todo. Permanecen en nuestras historias, en la forma en que los recordamos, en las risas, en los pequeños hábitos, en la forma en que seguimos viviendo. Después de la boda, poco a poco comencé a conocer mejor a la familia de Alisa, aunque conocer quizás no sea la palabra correcta. Más bien, ellos me estudiaban, evaluando si estaba a la altura de sus estándares, aunque su opinión realmente no importaba. Ambas hijas, hasta donde entendía, estaban acostumbradas a obtener lo que querían desde la infancia, y yo solo intentaba mantener la compostura. La primera reunión oficial con sus padres tuvo lugar en su casa de campo, una enorme mansión con un césped perfectamente cuidado, una fuente en el patio y vistas al club de golf, donde Robert Winston jugaba cada sábado. La casa no solo era lujosa, sino que parecía el escenario de una película sobre gente rica. Sentí que en ese momento estaba desempeñando un papel secundario en su realidad y que difícilmente me permitirían ascender al papel principal. Mary Winston, su madre, era una auténtica dama de sociedad, siempre impecable, como sacada de una revista de moda. Su cabello caía en ondas perfectas. Su maquillaje resaltaba sus facciones con una precisión tal que parecía obra de un maquillador profesional. Y su mirada exudaba una severidad aristocrática que hacía que cualquiera ajustara su corbata y se enderezara automáticamente. Su actitud mostraba la seguridad de alguien acostumbrado a dictar las reglas, y su discurso recordaba los discursos pulidos de los políticos, sin una emoción innecesaria, con pausas medidas y un subtexto siempre abierto a interpretación. ¿Piensas seguir con tu negocio?, preguntó en la cena con fingido interés. Sí, señora, respondí con una sonrisa. Ahora que estoy expandiendo la empresa, han surgido nuevos clientes en diferentes sectores. Ella tomó un sorbo de vino sin apartar la mirada de mí y luego inclinó levemente la cabeza, como evaluando mis palabras. Eso, por supuesto, es maravilloso. Lo importante es no centrarse en una sola área. Hoy el mundo exige flexibilidad. ¿Has considerado otras posibilidades? Quería decir, ¿no piensas buscar un trabajo de verdad? Pero yo solo seguí sonriendo, sin darle pie a más comentarios. Al comunicarse conmigo, no hacía concesiones por los lazos familiares.
sino que me veía como un subordinado al que podía hacer preguntas claras y directas, sin emociones innecesarias. Parecía que incluso su silencio tenía más peso que cualquier palabra, y cuando hablaba, su entonación no dejaba espacio para objeciones. ¿Cuáles son tus planes financieros a largo plazo? Preguntó una vez, cuando estábamos solos. Desarrollar un negocio, quizás invertir en bienes raíces, respondí. Espero que entiendas que la estabilidad financiera es la clave para proveer un futuro a una familia, dijo secamente. Asentí, aunque tenía claro que en sus ojos mi veredicto ya estaba dictado. Ni siquiera intentaba ocultar su indiferencia hacia mí, como si fuera solo una molestia temporal con la que tenía que lidiar. En su mundo, los hombres llevaban relojes suizos caros, hablaban con voces calmadas y seguras y discutían sobre carteras de inversión entre rondas de golf, sin preocuparse por trivialidades como pagar el alquiler o buscar mejores ofertas en el supermercado. Todo en su apariencia, el traje perfectamente confeccionado, los zapatos impecablemente lustrados, las uñas cuidadas, delataba a un hombre acostumbrado al poder, al dinero y a la influencia. Y yo, en su opinión, era algo así como un transeúnte al azar que, por un error absurdo, había terminado en la mesa de un club de élite. No estaba enojado, no mostraba desprecio abierto, simplemente me descartó como un activo innecesario que no traería ningún beneficio a su familia, a su estatus y, lo más importante, a su hija. Pero lo peor de todo era Beth, la hermana menor de Alisa. Su capricho se notaba en todo, en la forma perezosa de arrastrar las palabras, en la mirada despectiva con la que observaba todo lo que no cumplía con sus estándares, y en la despreocupación elegante con la que siempre desechaba las opiniones de los demás. Vivía en un mundo donde todos sus deseos se cumplían al instante, y hasta un mínimo indicio de negativa bastaba para irritarla. Le encantaba sentirse superior, y cada vez que yo estaba cerca, no perdía la oportunidad de remarcar la diferencia de estatus entre nosotros. No con grosería abierta, sino con comentarios punzantes, pronunciados con una media sonrisa perezosa en la que se leía pura condescendencia. ¿Y qué tal es reparar piscinas ajenas?, preguntó una vez en una reunión familiar, sirviéndose una copa de champán como si fuera su mayor logro del día. Tomó un pequeño sorbo, inclinó la cabeza con elegancia y luego la ladeó, como si realmente estuviera reflexionando sobre su pregunta. Debes de tener un bronceado increíble con todo ese tiempo al sol. Su voz era dulce como la miel, pero venenosa como una serpiente, y sus ojos brillaban con diversión. Estaba disfrutando el momento, probando hasta dónde podía llegar. Sonreí con sorna. Casi tan interesante como gastar el dinero de tus padres. Entrecerró los ojos, pero Alisa reprimió una risa. Y con eso me bastó. Con el tiempo entendí que su familia no necesitaba odiarme, simplemente no tomarme en serio. Para ellos, yo era algo así como un invitado simpático, pero inadecuado, tolerado solo por respeto a su hija. Alisa, por supuesto, veía cómo su familia me trataba, pero nunca entró en conflicto con ellos por ello. Una noche, después de una cena especialmente tensa, tomó mi mano, me miró a los ojos y dijo: «No te entienden, pero no importa. ¿Crees que con el tiempo cambiarán de opinión?», pregunté. Se encogió de hombros. «Tal vez o tal vez no. Lo importante es que yo te elegí, y no me importa lo que piensen». Yo entendía perfectamente que nunca sería uno de ellos. Sus valores, sus tradiciones, su manera de comunicarse, todo me era ajeno. Pero para ser honesto, no me importaba en absoluto. Me casé con Alisa, no con su familia. Y si necesitaban tiempo para aceptar mi presencia en su vida, bueno, yo tenía todo el tiempo del mundo. No intenté ganarme su favor, no intenté agradarles, no intenté encajar. Simplemente era yo mismo. Pero las cosas tampoco funcionaban bien para Alisa con mis amigos. Rara vez me lo decía directamente. Era demasiado educada, demasiado diplomática, pero notaba cómo se tensaba en su compañía, como si estuviera en un espacio incómodo para ella. No entendía sus bromas, que a veces eran groseras o demasiado sarcásticas, y creía que se comportaban de manera irrespetuosa, sin respetar los límites personales. Especialmente le molestaba a Artami, el alma de la fiesta, el bromista,
el que siempre soltaba comentarios mordaces en los momentos menos oportunos. Siempre hablaba alto, con determinación, como si pusiera a prueba cuánto podía estirar la paciencia de los demás antes de irritarlos. Sus bromas a veces eran demasiado punzantes, demasiado directas. A mí me parecían normales, pero Alisa veía su comportamiento como mala educación. Sentía que cuando estaba con mis amigos, ella se mantenía en una constante tensión, y aunque trataba de no demostrarlo, me quedaba claro que nunca sería parte de este grupo, del mismo modo en que yo nunca sería parte de su familia. Es como si no hubieran madurado, dijo una vez después de una reunión con mis amigos. Siguen bromeando como cuando eran estudiantes. ¿No te cansa eso? No, respondí con sinceridad. En eso está la gracia. Podemos ser nosotros mismos, y eso es genial. No respondió, pero vi que no le gustaba mi explicación. En algún momento, simplemente aceptamos que teníamos círculos sociales distintos. Acordamos que yo seguiría viéndome con mis amigos por mi cuenta, y ella pasaría tiempo con su familia y sus contactos de negocios. Pero a pesar de este compromiso implícito, aún tenía que acompañarla a eventos de trabajo donde todas las sonrisas estaban cuidadosamente ensayadas y las conversaciones eran tan calculadas que resultaban estériles. Ahí estaba yo, entre personas con trajes caros, sosteniendo una copa de champán, escuchando conversaciones educadas pero vacías y captando miradas llenas de condescendencia cortés. Ellos sabían que estaba allí más como un complemento de su imagen que como un igual. Hice una pausa por un momento, volviendo al presente. Todos los que estaban aquí, excepto Sandra, entendían lo que quería decir. Cada uno tenía su propia visión de mi matrimonio, mi vida, mis decisiones. Me habían visto enamorado, feliz, irritado, desesperado, pero nunca interfirieron. Solo estaban ahí, igual que ahora. Cuando comencé a hablar sobre el matrimonio, algo que para muchos es uno de los aspectos más importantes de la vida, la sala quedó en silencio. Nadie interrumpió, nadie hizo comentarios innecesarios, solo escucharon. Después de eso, empezamos a organizar nuestra vida juntos. Para Alisa era importante que la casa se viera de una manera que le resultara cómoda. Prefería el minimalismo y el orden, pero con sofisticación. Yo era más relajado en ese sentido. Repintamos las paredes en tonos claros. Cambiamos los muebles del salón por otros más modernos y quitamos las viejas alfombras que heredé de mis padres. Alisa insistió en que hubiera más luz natural en el dormitorio y hasta instalamos persianas francesas para dejar entrar el sol de la mañana. Trabajaba mucho. Su carrera en consultoría financiera ocupaba la mayor parte de su tiempo. En cambio, yo seguí desarrollando mi negocio, invirtiendo todo mi tiempo y esfuerzo en él. Mi trabajo no parecía tan prestigioso como el de Alisa, con sus trajes impecables, sus negociaciones de oficina y sus almuerzos de negocios. Pero me daba dinero y, lo más importante, me hacía feliz. No solo cumplía órdenes, creaba comodidad para la gente. Sabía que mis clientes estarían satisfechos, que volverían a contratarme o me recomendarían. Era importante para mí ver el resultado, no números abstractos en informes, sino cambios reales que pudiera tocar con mis propias manos. Ver cómo mi negocio crecía, cómo lo construía paso a paso, mejorándolo y haciéndolo más profesional. Esa sensación de valía personal, la sensación de estar creando algo útil, me motivaba más que cualquier premio o reconocimiento en los círculos de élite a los que aspiraba Alice. En esto, por supuesto, diferíamos, pero eso no afectaba nuestra relación. Con el tiempo, nuestra vida entró en un cierto ritmo. Por la mañana, tomábamos café juntos, sentados en la mesa de la cocina, bañados por la cálida luz del sol. Ella removía perezosamente su taza con una cuchara, inhalando el aroma de los granos recién molidos, y yo la observaba mientras la neblina del sueño se disipaba poco a poco en sus ojos. Charlábamos de trivialidades, los planes para el día, noticias absurdas, qué película ver el fin de semana, o cada uno planeaba sus encuentros con sus padres o amigos y tratábamos de no descuidar a esos amigos que, con los años, habían madurado. Pero luego nuestros caminos se separaban. Yo me sumergía en mis asuntos y ella en los suyos. El mundo se hacía más grande y nosotros nos distanciábamos temporalmente. Sin embargo, a pesar de nuestras agendas diferentes,
Siempre encontrábamos tiempo para nosotros. No había obligación ni romanticismo forzado en ello, solo el deseo natural de estar cerca. Por la noche, cansados pero felices, volvíamos a casa. Ella siempre llegaba un par de horas antes y preparaba la cena, y para mí no había nada más importante que la calidez de su sonrisa con la que me recibía después de un duro día de trabajo. Un solo toque y todo lo innecesario desaparecía. Nos convertíamos en uno de nuevo, como si todo el día hubiera sido solo una larga espera para ese momento. Las noches eran solo nuestras. Eran nuestro refugio, nuestra isla tranquila en medio del caos de llamadas y reuniones de trabajo. En esas noches, ella reía como no se permitía hacerlo durante el día, y en sus ojos veía un fuego que estaba reservado solo para mí. Hablábamos de todo y de nada, estudiándonos una y otra vez, como si redescubriéramos rasgos ya familiares. En la oscuridad, su cabello se esparcía sobre la almohada y promesas que solo nosotros entendíamos flotaban en el aire. Alisa nunca fue alguien en quien no pudieras dejar de fijarte en una multitud. No tenía una belleza impactante ni llamaba la atención al instante. Pero en cuanto miraba sus ojos, el resto del mundo dejaba de importar. La amaba por su mirada segura, a veces incluso desafiante, por la ligera burla en la comisura de sus labios, por la manera en que ponía los ojos en blanco cuando contaba la misma historia por centésima vez. Se molestaba, resoplaba y luego reía, porque sabía que solo lo hacía para verla sonreír. Su belleza era más que la simetría de sus rasgos o las líneas perfectas de su cuerpo. Estaba en la manera en que me miraba, en el sonido de su voz, en la forma en que sus dedos recorrían mi piel, dejando marcas invisibles tras de sí. A veces me sorprendía pensando que nunca tenía suficiente de ella. Podría parecer que conocía su rostro hasta la última peca, hasta el más mínimo parpadeo de sus pestañas, pero siempre encontraba algo nuevo. Tal vez era un leve rizo en sus labios en momentos de concentración. Tal vez un brillo especial en sus ojos cuando soñaba con algo, o la forma en que fruncía ligeramente los labios al tratar de ocultar una sonrisa. Todo esto formaba una imagen que solo me pertenecía a mí, y a pesar de todos los cambios, una cosa permanecía inmutable: mi deseo de sumergirme en su mundo una y otra vez, olvidando todo lo que quedaba fuera de él. Los años pasaron, no noté el cambio de inmediato, pero una mañana, al pasar por la habitación, vi a Alisa detenida frente al espejo más tiempo de lo habitual. Se quedó con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, observando su reflejo. Sus dedos rozaban suavemente la piel alrededor de sus ojos, como si comprobara cuán profundas se habían vuelto esas pequeñas arrugas. Al principio, se manifestó en cosas pequeñas. Comenzó a pasar más tiempo eligiendo productos para el cuidado de la piel, dedicando las tardes a leer las composiciones de las cremas y comparando marcas. Antes, se reía de los anuncios de sueros antiedad y decía que toda esa industria se lucraba con los miedos de las mujeres. Pero ahora, su estante del baño estaba lleno de frascos y tubos con promesas de lifting y rejuvenecimiento. Se hizo una cita con un cosmetólogo. Recuerdo lo sorprendido que quedé cuando vi el recordatorio en su teléfono. Nunca pensé que haría esto, murmuró cuando, al pasar, noté su nueva anotación. Solo sonreí. Pero siempre decías que no creías en esas tonterías. Ella también sonrió, pero de una forma forzada. Después empezaron a surgir preguntas que nunca antes le había oído hacer. ¿Me veo cansada?, me preguntó una noche mientras nos preparábamos para cenar con sus socios de negocios. Yo jugueteaba con el cierre de mi reloj y respondí casi mecánicamente: «Te ves increíble». Ni siquiera la miré, pero cuando levanté la cabeza, la vi sonreír con ironía y volverse hacia el espejo. En ese momento sentí que mi respuesta no la había convencido, y luego empeoró. Ya no solo notaba las arrugas, sino que empezó a temerlas. Lo veía en su mirada cuando pasábamos frente a escaparates y su reflejo se detenía un instante en el cristal. La veía observar a las jóvenes empleadas de la oficina, apretar los labios, evitar las luces brillantes en los restaurantes y pedir a los meseros que bajaran la intensidad de las lámparas. Empezó a hablar de la edad con irritación, casi con desesperación. «¿Sabes?», dijo una vez sentada al borde de la cama mientras se cepillaba el cabello. «A veces me parece que ya no impacto a nadie».
Me senté a su lado. Alisa, sabes que eso no es cierto. Se giró hacia mí, con una mirada seria. ¿Es verdad? ¿Y quién soy entonces? ¿Una empresaria exitosa? ¿Una buena esposa? Al final, todos siguen fijándose solo en la cara, especialmente en mi ámbito. No supe qué responder. Cualquier eres hermosa de mi parte solo recibía una mirada escéptica. Si intentaba cambiar de tema, se encerraba en sí misma. Sentía que la estaba perdiendo, pero no sabía cómo evitarlo. Entonces comprendí que necesitaba consejo. Sabía quién podía ayudarme. Katie, ¿recuerdas lo que dijiste sobre la crisis de edad en las mujeres? Que no se trata solo de los números en el pasaporte. Katie levantó una ceja. Sí, claro, asentí suspirando. Le conté a Katie que Alisa había cambiado. No fue de la noche a la mañana, pero podía ver lo que estaba pasando. Se volvió más irritable, menos segura, y yo no sabía qué hacer. Katie me miró con compasión. Ella conocía a Alisa, conocía su carácter. Jay, tienes que entender que no se trata solo de las arrugas, me dijo. Es el miedo, la sensación de que el mundo avanza y ella se queda atrás, de que chicas jóvenes llegan a su campo, frescas y ambiciosas. No es solo preocupación por su apariencia, es miedo a perder su poder. ¿Y qué debo hacer?, pregunté. Katie sonrió levemente. Hazle sentir que es valiosa por más que su apariencia, que la amas por su mente, su carácter, por todo lo que la hace ser ella. Y sobre todo, no trates de solo decirle que es hermosa. Demuéstraselo con tus acciones. Pero lo que no esperaba era que Alisa me engañara. Tan pronto como dije esta frase, un silencio tenso reinó en la habitación. Solo el crujir del hielo en los vasos nos recordaba que el tiempo no se había detenido. Laura cruzó los brazos. Jerry, más reservado, se inclinó ligeramente hacia adelante, y Mark negó con la cabeza, como si ya previera hacia dónde iba esto. Tommy, con su habitual sonrisa ladeada, levantó una botella de cerveza y murmuró: «Oh, hermano, recuerdo el momento en que me dijiste por primera vez que tenías un mal presentimiento. Pensé que solo estabas siendo paranoico, pero resulta que tenías razón al 100%. Es como un sexto sentido», añadió Mark. «Los hombres rara vez notan los pequeños detalles, pero cuando lo hacen, significa que algo anda realmente mal». Asentí, recordando cómo comenzó todo. Lo primero que hice fue recurrir a mis amigos en busca de ayuda. Jerry, como abogado, sabía que para obtener un divorcio favorable se necesitaban pruebas irrefutables. Fue categórico: «Jay, si no quieres que esto se vuelva en tu contra, actúa con cuidado. El tribunal solo acepta pruebas claras. Nada de especulaciones, nada de emociones, solo hechos». «Pues al diablo con el tribunal», pensé en ese momento, exclamó Laura, inclinándose bruscamente hacia adelante. En ese momento solo quería partirle la cara. Katie negó con la cabeza y suspiró pesadamente. «Entonces te dije, Lori, la violencia no es la respuesta. Aunque siendo honesta, no condeno tu impulso». Solté una pequeña risa y continué. Mark y Tommy se involucraron con un entusiasmo que me recordó nuestras travesuras juveniles. Solo que esta vez no se trataba de una broma estudiantil, sino de ayudarme a desenmascarar a Alisa. «Oh, sí», asintió Tommy levantando la botella. «Organizamos una verdadera operación especial, solo que sin incendios ni fuegos artificiales, como en los viejos tiempos». «¿En serio estás comparando atrapar a una infiel con nuestros fuegos artificiales?». Katie resopló con incredulidad. «¿Y qué? Ambos tuvieron finales épicos», sonrió él. Mark, que trabaja en publicidad, rápidamente ideó cómo instalar las cámaras sin que nadie se diera cuenta. «Amigo, eres un maestro en piscinas y sistemas de filtración. Estoy seguro de que encontrarás la forma de esconder los dispositivos sin que ninguna alma viva lo note». Me guiñó un ojo y en ese momento supe que tenía razón. Tommy, como siempre, abordó la cuestión con creatividad. «Conozco a un tipo que puede acceder a los datos de su teléfono. Legalmente, por supuesto que no. Pero si necesitas pruebas, hay que ir más allá de la moralidad». «No», respondí con firmeza. «Haremos todo de manera limpia, sin delitos». «Aburrido», murmuró Tommy, pero no discutió. «Pero incluso sin hackers ni detectives privados, logramos conseguir lo que necesitábamos. Instalé varias cámaras en la sala de estar y cerca de la puerta principal, además de un programa espía en su teléfono,
para poder ver sus llamadas y mensajes. Mark se encargó de las copias de seguridad de las grabaciones, y Jerry manejó la parte legal para asegurarse de que no estuviéramos infringiendo la ley, y comenzó a preparar los documentos necesarios. Todo este proceso parecía sacado de una maldita película de espías, murmuró Laura. Aún no puedo creer que lo consiguieran. Solo nos tomó 2 semanas obtener pruebas, claras, irrefutables. Fotos, videos, pruebas que hablaban por sí solas. Cuando vi esas grabaciones, algo dentro de mí se rompió. No grité, no golpeé las paredes, no hice una escena. Simplemente me senté en la oscuridad de mi habitación y miré la pantalla de mi laptop. Recuerdo ese día, dijo Mark en voz baja. Parecías haber visto un fantasma. Tommy resopló. Bueno, en cierto modo lo era. El fantasma de alguien a quien alguna vez amaste. No eran solo pruebas abstractas. Era algo claro, innegable. Vi su conversación con su amante. Él le escribía casi las mismas palabras que alguna vez yo le había dicho, sobre su belleza, sobre lo especial que era. Pero la diferencia era que a él sí le creía. Vi su respuesta. Me haces sentir joven. Contigo me siento deseada otra vez. Y cada una de esas palabras fue como una bofetada a mi autoestima. Señor, ¿en serio escribió eso? Susurró Katie, horrorizada. Asentí. El video fue lo peor. Profanaron casi toda la casa, la sala de estar, la cocina, incluso mi despacho, donde alguna vez soñé con nuestro futuro. Tenía tiempo de sobra para traicionarme porque a menudo volvía a casa antes que yo. La vi sonreírle con esa misma media sonrisa que alguna vez fue solo mía. La vi mirarlo con adoración, creyendo cada palabra que él le decía. En nuestra propia habitación, donde yo creía que éramos felices, encontró un nuevo significado para la palabra pasión, pero no conmigo. Bien, oficialmente la odio, dijo Laura con dureza. Yo también, susurró Katie. Apagué la laptop, pero cada imagen seguía repitiéndose en mi cabeza. No era solo un golpe a mi orgullo, era un golpe a todo en lo que creía. Me cubrí el rostro con las manos, dándome cuenta de que no había escapatoria a esta realidad. Tommy, quien vino a verme esa noche, fue el primero en romper el silencio. Hermano, no sé qué decir. Mark, que llegó con él, se sentó a su lado y suspiró. Es una mierda, pero ahora tienes todo lo que necesitas. Jerry, como siempre, fue el más sereno, pero ese día llegó más tarde que los demás y dijo, Jay, ahora tienes el control de la situación. Tienes una elección. O presentas la demanda de inmediato y lo llevas a los tribunales, o primero la enfrentas con los hechos. Guardé silencio. Miles de pensamientos giraban en mi cabeza, pero uno sonaba más fuerte que todos los demás. Necesitaba hablar con Alisa. Sandra, que había estado escuchando atentamente mi historia, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos reflejaban emoción, indignación, respeto. ¿Y qué hiciste?, preguntó en un tono tenso. Tomé un sorbo de whisky, hice una pausa y sonreí con ironía. La enfrenté con los hechos. Exactamente, confirmó Laura. Y supongo que la escena final fue épica, dijo Sandra, entrecerrando los ojos. Simplemente sonreí, puse el vaso sobre la mesa y asentí. No tienes idea de cuánto. Tomé otro sorbo de whisky, esbocé una leve sonrisa y respondí. Cuando todos los documentos estuvieron listos, llamé a Alisa para hablar en la sala de nuestra casa. Estaba sentado en la penumbra. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba la mesa de café, donde nuestro final ya estaba escrito. Sostenía un vaso de bourbon en la mano. El hielo se derretía lentamente, dejando finas líneas de agua en el cristal. Pasé un dedo por la superficie fría, mirando los documentos frente a mí. Una carpeta de cuero, páginas perfectamente ordenadas con términos legales que ponían oficialmente fin a nuestra relación. Junto a ellas, un montón de fotos, impresiones de su correspondencia, una memoria USB con los videos. Nunca pensé que estaría aquí, preparando la destrucción de lo que quedaba de mi amor. Pero aquí estoy. Pasos en la escalera. La oigo bajar. Despacio, tranquila, relajada, sin la más mínima sospecha. Aparece en la puerta con una bata ligera de punto, el cabello recogido casualmente, con algunos mechones sueltos cayendo sobre su rostro. Cariño, tenemos que hablar. No elevo la voz.
Pero hay algo en mi tono que la hace quedarse inmóvil. Me mira como si acabara de dispararle en el pecho. «Estás bromeando, ¿verdad?» Sus labios se entreabren, pero las palabras le llegan con dificultad. Yo guardo silencio. Ella se ríe, nerviosa, áspera, demasiado fuerte. Se ríe como lo hacen las personas cuando escuchan algo completamente imposible, absurdo y ridículo. «Dios, Jay, detente». Me lanza una mirada rápida, como si intentara captar un indicio de broma. Pero no me muevo. Y entonces lo entiende. La risa se detiene. Veo cómo su pecho sube y baja rápidamente, cómo sus manos se cierran lentamente en puños. «Es por tus amigos, ¿verdad?», espeta, su voz llena de ira. «¿Te metieron algo en la cabeza? ¿Tommy? ¿Mark? ¿Quién?». Sigo en silencio. Sus labios tiemblan, pero ya no es por miedo, es por rabia. «Oh», da un paso hacia mí y en sus ojos aparece una nueva emoción, depredadora, furiosa, implacable. «Oh, ¿has encontrado a alguien?». Inclino la cabeza, observándola con un frío interés. «Sí, eso es, Jay. Hablemos de eso». Cruza los brazos sobre el pecho, su voz ganando fuerza. «¿Encontraste a alguien más joven? ¿Más bella? ¿Alguien que pueda darte hijos? Por eso tienes tanta prisa, ¿verdad?». Ataca intentando acorralarme. Pero yo estaba preparado. Lentamente, casi con pereza, saco un fajo de fotografías y las esparzo sobre la mesa frente a ella. «No fui yo quien encontró a alguien, Alyssa. Fuiste tú». Ella se queda helada. Sus ojos se agrandan. Veo cómo inhala aire apenas audible, cómo su barbilla tiembla convulsivamente. Toma una respiración corta y aguda. «¿Qué es esto?». Su voz tiembla. Se estira hacia las fotos pero duda en tomarlas, porque ya lo sabe. Sabe lo que hay allí. Toma una. La mira. Sus labios se mueven, pero no puede pronunciar palabra. Luego otra, y otra más. Pánico en los ojos. Desesperación. De repente, agarra la memoria USB, apretándola en su mano, como si intentara borrar todo con el poder de su mente. «J». Su voz se quiebra. Esto no es lo que piensas». Suelta una risa breve. «¿Ah, no? Entonces ilumíname, Alyssa». Ella arroja las fotos de vuelta a la mesa. Aprieta los puños. Su rostro se tuerce de ira. «¿Me estabas espiando?», escupe, su voz llena de furia. «¿Estás completamente loco?». Me inclino lentamente hacia adelante. «No», digo en voz baja. «Solo no quería ser un idiota». Ella sacude la cabeza, sus ojos ardiendo de odio. «¿Por qué demonios estuviste tan tranquilo todo este tiempo?». Su voz se rompe. «¿Me seguiste? ¿Recopilaste pruebas como un maldito lunático en lugar de simplemente hablar?». «¿Hablar?», me burlo. «¿Sobre qué? ¿Sobre lo bien que la pasabas con tu amante justo en mi sala de estar? ¿Sobre cómo debería rogarte que no lo hagas? ¿Probarte cuánto te amo? ¿Cuán especial eres para mí? Te entregué todo mi amor durante más de 20 años. Te adoré y te acepté tal como eras. Para mí sigues siendo la misma de hace 20 años, y ninguna arruga ni cabello gris podrían cambiar eso. Intenté demostrártelo, en la vida cotidiana y en nuestra cama, la misma que ensuciaste tan sucia. Tú sola lo arruinaste todo. Si querías atención, ¿por qué no viniste a mí a buscarla? En cambio, saliste a buscarla en la calle, fuera de nuestro matrimonio». Ella hace una mueca. Por primera vez en toda la conversación, veo miedo en sus ojos, pero solo por un instante. Después es reemplazado por desprecio. «Tú simplemente no me diste lo que necesitaba», desafía. Me quedo inmóvil. Y entonces lo entiendo. Ni siquiera está arrepentida. No está enojada porque me perdió. Está enojada porque la descubrí. Aparentemente, en más de 20 años, no solo la hermana de Alice había sido una consentida. Acerco los documentos hacia ella. Firma los papeles, los mira como si fueran una sentencia de muerte. Sus labios tiemblan. Sus manos se cierran en puños. «Bastardo», sisea. La miro con calma. «Tal vez», respondo. «Pero si decides complicar este proceso, haré todo esto público». Veo cómo sus fosas nasales se ensanchan. «Sabes que eso arruinará mi carrera. No puedes hacer esto. Me amas». Lo dice como si fuera una burla. «Veamos».
Me encojo de hombros. Apuesto a que ya no. ¿Estás dispuesta a correr el riesgo? Al parecer, eso era más importante que yo. Arriesgar 20 años de matrimonio fue mucho más fácil que arriesgar su carrera. Agarra la pluma, casi le arranca la tapa y firma los papeles con un gesto furioso. Cuando escribe la última firma, levanta la vista hacia mí, sus ojos llenos de odio. Espero que te pudras solo. Me levanto, tomo mis documentos y camino hacia la puerta. Tengo amigos, la miro una última vez. Y espero que disfrutes tu nueva vida. Tienes un día para recoger tus cosas y salir de mi casa. Hoy pasaré la noche con mis amigos. Ella se queda en la habitación, rodeada de sus falsos recuerdos, y por primera vez en semanas me siento finalmente libre. Sandra sacudió la cabeza con una expresión de tristeza reflexiva. Creo que entendí la mayor parte, pero ¿qué tiene que ver la pizza con esto? Suspiré, negué con la cabeza y solté una risa baja. La primera señal de que algo iba mal fue cuando mi esposa, que siempre había odiado la comida rápida, de repente comenzó a calentarme pizza para la cena con demasiada frecuencia. Simplemente empezó a servirme sobras de pizza del refrigerador una y otra vez, a pesar de que sabía a qué hora llegaba a casa y podía hacer un pedido basado en ello, pero ni siquiera se molestó en hacerlo. Me detuve disfrutando el momento. Todos esperaban el desenlace, incluso mis amigos, aunque ya habían escuchado esta historia incontables veces, y más aún, habían sido los protagonistas en mi vida real y consciente de adulto. Su amante era un joven repartidor de pizza, un chico de unos 25 años que le llevaba un pedido especial cada vez. Hubo un silencio tenso en la habitación por un momento, y luego una carcajada colectiva. Mark se dio una palmada en la rodilla, Jerry sacudió la cabeza con expresión de incredulidad, y Tommy rió tan fuerte que casi derrama su cerveza. Cada vez logran añadir algo nuevo. ¡Maldición!, jadeó Tommy secándose las lágrimas. Así que, según ella, tú, un pobre ingenuo, debías sentarte en casa creyendo que tenías una familia ideal, ahogándote con pizza fría, mientras ella se pedía ingredientes extra. Laura bufó y negó con la cabeza. Esto no es solo una infidelidad, es un maldito guión de comedia para una sitcom barata. Me imagino la escena, rió Jerry. Llegas a casa, cansado después del trabajo, abres el refrigerador y ahí está. Otro pedazo de sus engaños, concluyó Mark. Katie, que hasta ese momento había intentado mantenerse seria, de repente golpeó la mesa con la mano. ¡Dios! No dejo de asombrarme de lo irónica que fue su traición. Es que está fuera de serie. Ni siquiera intentó inventar una coartada decente. Ni siquiera lo intentó. Estaba segura de que podía salirse con la suya. Creía tanto en tu amor que se permitió caer tan bajo. Me encogí de hombros. Sí, algo así. Sí, una traición bajo el principio de hacer el mínimo esfuerzo, pero con el máximo impacto. Intervino Tommy, todavía tratando de calmar su risa. Sandra, que había estado en silencio, cruzó los brazos sobre su pecho y entrecerró los ojos. ¿En serio? ¿Y tú simplemente la dejaste ir, así como así? La miré con un ligero interés. ¿Se suponía que debía montarle una escena al mejor estilo de las telenovelas mexicanas? Ella suspiró, con una leve sonrisa tirando de sus labios, pero sus ojos seguían fríos. Yo la habría estampado contra la pared como, perdón por la expresión, mierda en un baño público. El grupo estalló en carcajadas de nuevo. ¡Maldición! ¡Ya me encanta esta mujer!, se rió Mark, levantando su copa en señal de aprobación. Sí, Sandra, parece que encajas perfectamente en nuestro grupo, sonrió Katie. Yo solo sonreí, mientras Tommy se inclinaba hacia adelante, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa. No es que simplemente la haya dejado ir. Le organizó una entrega premium de Karma. Laura, que justo había tomado un sorbo de vino, se atragantó y empezó a toser. ¿Qué?, preguntó Sandra intrigada. ¿Qué significa eso? Jay, justo después de recibir el aviso final del divorcio, le pagó una suscripción mensual a su snack nocturno favorito, explicó Tommy, apenas conteniendo la risa. Y se lo envió directamente a casa de sus padres, a donde se mudó después de la ruptura. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona. Come, nena. Saborea las consecuencias. ¡Oh, por Dios!,
gimió Katie dándose una palmada en la frente. Mark se dobló de la risa, Jerry prácticamente se estaba ahogando, y Sandra me miraba como si me viera por primera vez. ¿Tú? ¿Tú realmente hiciste eso?, preguntó, aún tratando de recuperar el aliento. Me encogí de hombros, fingiendo que no era nada especial. Bueno, estaba enojado. Sandra me observó entrecerrando los ojos y de repente sonrió de oreja a oreja. Esto es, quizás, la mejor venganza sutil que he escuchado en mi vida. «Choca esos 5, hermano», canturreó Tommy. Tomé un sorbo de whisky y miré a Sandra. En su mirada ya no había cautela, solo un interés genuino. Tal vez se uniría a nuestro gran círculo de amigos, o tal vez sería algo más que amistad. Pero esa es otra historia. Suscríbete a nuestro canal para que el amor no te engañe. Y sigue escuchando la siguiente historia, porque esta no es nada comparada con lo que viene. Si tienes menos de 18, ni se te ocurra darle clic al siguiente video.